Servidores de Dios se complace en presentar Predicaciones expositivas por Manuel Cornejo. Estas predicaciones están pensadas para la edificación del cuerpo de Cristo y también para la aceptación del inconverso al Evangelio de Jesús. El título de esta predicación lleva por nombre Las puertas. Y comienzo con una pregunta, y es la siguiente. ¿Para qué sirve un muro? Naturalmente, un muro en la antigüedad servía y sigue sirviendo para el día de hoy para protegerse, por un lado, pero también sirve para separar. Un muro sirve para excluir y también sirve para incluir. Estos muros de separación tienen respectivamente sus puertas. Y estas puertas sirven para entrar y que salgan personas. Bíblicamente, ¿quién podría, por ejemplo, imaginar que un copero de un rey como Nehemías se convirtiera en un líder para unir al pueblo en la reedificación de los muros de Jerusalén? Pero no fueron las capacidades humanas de Nehemías las que le valieron para llevar a cabo su misión. Si leemos, por ejemplo, en Nehemías capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sacamos aquí en concreto que si no fuera por la disposición del corazón de Nehemías, y esto es lo que tiene cada cristiano y cada cristiana que hacer, que haya disposición en el corazón para hacer las cosas de Dios. Todo lo contrario es pasar de Dios, pasar de la obra de Dios y pasar del reino de Dios. Y eso no es tener disposición en el corazón. Pero comencemos con la primera puerta. La primera puerta nos está hablando aquí en este mismo libro de Nehemías, pero el capítulo 3 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananael. Hallamos en esta primera puerta que se había de reedificar que Eliasib, él con sus hermanos sacerdotes, fueron un ejemplo noble. Y lo fueron por ser los primeros que comenzaron a reconstruir los muros de la ciudad santa, es decir, de la ciudad de Jerusalén. Los líderes y los sacerdotes siempre deben ser los primeros en dar ejemplo para el pueblo. Y recuerdo que cada uno de los cristianos y cristianas en el día de hoy somos sacerdotes, como nos dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Por otro lado, la puerta de las ovejas que edificaron nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz. Él dijo en Juan capítulo 10 y versículo 7: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta fue la primera puerta que se reparó, porque sin sacrificio no hay salvación. Nótese que la puerta de las ovejas no tenía cerraduras, ni tampoco barras, porque la puerta de la salvación siempre está abierta para el pecador, y lo está a todas las horas, bien sea del día o bien sea de la noche. Esta es la única puerta santificada, separada, como una puerta especial. La segunda puerta la hallamos en Nehemías capítulo 3 y versículo 3, donde dice:
Los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del pescado nos recuerda el ganar almas, de ser pescadores de hombres. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículo 17 dice la palabra de Dios: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. La Iglesia en general tiene tendencia muchas veces a apacentarse y a pastorearse a sí misma, y a olvidarnos con facilidad que debemos ser pescadores de hombres, y también de mujeres naturalmente, ya que el Señor desea que llevemos una vida práctica y no una vida teórica. Isaías capítulo 52 y versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. También dice más o menos igual en Romanos capítulo 10 y versículo 15. Son hermosos los pies, que están llenos de polvo, ya que estos que están llenos de polvo, y lo están, porque trabajaron para el Señor en la búsqueda de almas. Pero qué triste son aquellos pies que están siempre limpios y están para ser lucidos como si fuera en un salón de exposición. La tercera puerta que hallamos lo encontramos en Nehemías capítulo 3 y versículo 6, donde dice la palabra de Dios: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y cerrojos. La puerta vieja nos está hablando de las sendas antiguas, desde que entramos por la puerta de las ovejas, y más tarde somos pescadores. Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Puerta vieja se refiere al volver al principio. Eso es lo que el Señor quiere, que volvamos al modelo original de Dios, al bíblico, por ejemplo, al de la Iglesia tal y como está señalado en el libro de los Hechos, donde dice, en Hechos capítulo 2 y versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son los caminos antiguos, estos son las sendas antiguas, y no el ir eliminando días de reuniones en las cuales la Iglesia debe de reunirse para orar, para estudiar la palabra de Dios, para tener comunión los unos con los otros y también, como no, para salir a buscar almas. La cuarta puerta la hallamos en Nehemías capítulo 3 y versículo 13, donde dice la palabra de Dios: la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Hallamos aquí la puerta del valle, y esta puerta nos recuerda la humildad delante del Señor. Cuando nos integramos por primera vez al cuerpo de Cristo, venimos con muchas ganas de que nos atiendan, de que estén por nosotros. Venimos también con ganas de buscar posición. Traemos deseos de protagonismo, muchas veces hasta altivez. Buscamos influencias y tratamos de aplicar nuestras políticas. Fruto todo ello
de nuestra anterior vida carnal, pero que no tiene nada que ver con la nueva vida en el Espíritu y la vida de la Iglesia. Por eso, cuando nosotros somos llamados a vivir como los santos en la Iglesia primitiva, entonces sucede que empezamos a entender lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 14 y versículo 11, donde dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Continúo ahora con la puerta quinta, que la hallamos en Nehemías capítulo 3 y versículo 14, donde dice la palabra de Dios: reedificó la puerta de Ermuladar, Malaquías, hijo de Recat, gobernador de la provincia de Bet-Acren. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta de Ermuladar, es evidente que esta es la puerta por la cual se sacaban los desperdicios y los desechos de la ciudad. Sin duda, esto no habla de la limpieza de nuestra vida, tanto individualmente como colectivamente, ya que hay pecados tan escondidos que solo Dios y la persona individual lo saben. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 7 y versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta contaminación a la cual se refiere Pablo se refiere en primer lugar a los deseos de la carne, y segundo, espíritu está con minúscula y se refiere a la idolatría o a seguir la corriente del mundo. Y todo esto es suciedad que se va impregnando en el alma de la persona que no busca a Dios. Por eso, hemos de tener en cuenta y hemos de dejar en todo momento que sea el Espíritu Santo de Dios el que vaya regenerando nuestras vidas, es decir, nos vaya limpiando. Continúo ahora con la puerta 6, y se encuentra en Nehemías capítulo 3 y versículo 26, y dice la palabra de Dios: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente y a la torre que sobresalía. Aquí no está hablando de la puerta de las aguas. Esta puerta se refiere a beber la palabra, ya que cuando se hace con un corazón sincero, el solo leer la palabra, el Espíritu Santo produce limpieza, ya que en la palabra nos redarguye, la palabra nos limpia del polvo del camino, de toda impureza que en la vida cotidiana tenemos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es la misma palabra la que nos está mostrando nuestra condición espiritual. Santiago, capítulo 1 y versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Todos sabemos que hay algo que nunca nos va a engañar, y que es el espejo. Un espejo nos va a mostrar la realidad, nunca nos va a engañar o va a tratar de disimular. Así es la palabra de Dios. Cuando la escudriñamos, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Quizás podemos engañar a los hermanos, pero sabes, al Señor no podemos engañarle de ninguna de las maneras, ya que la misma palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Continúo ahora con la puerta 7, que la hallamos en Nehemías capítulo 3, versículo 28, y nos dice la palabra de Dios: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Aquí nos está hablando de la puerta de los caballos y se refiere a la batalla espiritual. Proverbios capítulo 21 y versículo 31 dice:
el caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros, los creyentes, los cristianos y las cristianas, somos el caballo. No pensemos que somos el jinete, que estamos dirigiendo. No, de eso nada, ya que el Señor es el que es el jinete. Recuerda que el Señor entró en Jerusalén en un pollino. Él era el que iba montado, y la gloria era para el Señor, no para el pollino. Como he dicho, el caballo somos nosotros, que necesitamos ser refrenados, es decir, ser dirigidos con freno. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Aquí Pablo está aconsejando a Timoteo y le dice para que siga su ejemplo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El cristiano y la cristiana nacida de nuevo tenemos peleas espirituales, tenemos luchas, confrontaciones. Por tanto, debemos de ser dirigidos en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. En cambio, el no nacido de nuevo no tiene ninguna pelea. ¿Y sabes por qué? Porque espiritualmente está muerto. Continúo ahora con la puerta número 8, que se encuentra en Nehemías capítulo 3 versículo 29, donde dice la palabra de Dios: después de ellos restauró Sadot, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Seamías, hijo de Secanías, guarda de la puerta de oriente. Aquí nos está hablando de la puerta de oriente. Se llama también la puerta del rey, que habla de la venida del Señor. Cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, entrará precisamente por esa puerta de oriente. Ezequiel capítulo 43 versículo 4 da esa referencia, aunque hay muchísimas, pero concretamente aquí Ezequiel 43 y versículo 4 dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Aquí está hablando de algo que todavía no ha acontecido, de algo que está en el futuro. Construir la puerta de oriente significa amar la segunda venida del Señor. Todo el que ama la segunda venida del Señor está preparado. Recuerda, por ejemplo, que había 10 vírgenes. Una eran insensatas y las otras no. Pero las 10 vírgenes que eran prudentes, hallamos que ellas tenían sus lámparas encendidas, es decir, estaban esperando la venida del Señor. En cambio, las insensatas estaban completamente despreocupadas. Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vamos ya con la última puerta, la puerta 9, que se encuentra en Nehemías capítulo 3 y versículo 31, donde dice la palabra de Dios: después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Aquí nos está hablando de la puerta del juicio. Y naturalmente habla del juicio de Dios, ya que inmediatamente después de la venida del Señor Jesús, el Señor juzgará a su casa, porque el juicio empieza por la casa del Señor, como dice Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
nótese que aquí no está hablando del futuro, sino del presente. ¿Para qué? Las cosas de Dios, todo ser humano debe ponerse a cuentas con Dios. Y debe hacerlo aquí en la tierra, y en cuanto antes, mejor. Muchos de nosotros lamentamos ahora que no hemos puesto a cuentas con Dios cuando hemos sido quizás personas ya adultas. Pero hoy también el Señor da oportunidad a toda persona que está oyendo en este momento. ¿Para qué? Para que en el futuro el Señor no tenga que decirnos, como dice Mateo capítulo 7 versículo 23. Y entonces le declararé, está hablando el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y voy concluyendo con esto. Al examinar estas puertas y su orden, se puede ver la sugerencia del cuadro completo de la vida cristiana, desde la puerta de las ovejas, que significa salvación, hasta el juicio final. El cristiano nunca enfrentará el juicio por sus pecados. ¿Por qué? Porque Romanos 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigo y amiga oyente, ¿tienes tú la salvación de tu alma en Cristo Jesús? Si no es así, ahora tienes la oportunidad de recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por eso, te animo ahora que puedas orar y repetir conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Ora y repite conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y ella dice que tú eres la puerta por la cual entran tus ovejas. No hay otra persona que pueda salvarme, solamente tú. Por eso, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.